Pero tú, ¿cuándo empezaste? Empezaste bien chavo. Uy, sí, Pepillo. Yo empecé a los 18 años. Estaba yo saliendo de la preparatoria, empezando la carrera, ahí en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, que la verdad es una escuela que ha crecido muchísimo, muchísimo. Sí. Y bueno, estaba yo ahí y sinceramente, pues mis papás estaban preocupados porque decían, ¿qué va a hacer de su vida este inútil, no? Básicamente, y entonces, como mi papá tenía con mi hermano una agencia de publicidad, dijeron, bueno, pues el negocio familiar, ¿no? Claro. Y entonces empecé a estudiar publicidad ahí, en el SEC, y casi de la mano con el inicio de la carrera, mi papá me presentó a don Raúl del Campo Jr., que bueno, don Raúl obviamente pues, es conocido por mucha gente de nuestra época, de nuestra generación, sí. pero es muy conocido también por esta generación y algunas anteriores, pues porque la escuela se llama Raúl del Campo. Claro. Pero nosotros... Y le lleva a su hija, ¿no? Y le lleva a su hija, sí. Es correcto. Pero nosotros no fuimos a la escuela con él. Nosotros fuimos con él a trabajar. Exactamente. Y además antes había sido productor muy importante de radionovela, ¿no? Exactamente. De una tradición enorme. Enorme. Total, que fuimos ahí a Ayuntamiento, ahí donde actualmente se mantienen instalaciones de Televisa. Ahí fuimos y mi papá me lo presentó, mi papá lo conocía y entonces don Raúl me dijo, pues vente el sábado y nos vamos al fútbol. Vámonos, sí. Y así empezó todo. En diciembre de 1978. Ahí arrancó el camino de su servidor y digamos que fue muy padre y muy, de repente muy estresante porque de repente me manda con Lalo Treyes. El queridísimo Lalo. A la cancha. Y yo no conocía a nadie, Pepillo. A nadie conocía, 18 años. Yo venía de los cuates ahí de la cuadra de San Pedro, de los cuates de la escuela y hasta ahí nada más. Obviamente de medios de comunicación a nadie, absolutamente. Y la verdad con Lalo hicimos clic ahí, la verdad fue muy buena onda conmigo. Ahí conocí a don Ángel Fernández, a Fernando Ruengas, que eran los que narraban el partido, el fútbol, sí. Teodoro Cano, don Agus, don Agustín González Escopeta, Che Ventura, Juan Manuel Damián, que recientemente falleció. Sí. Y claro, ese era el equipo, era un equipazo. Vaya. Era un equipazo de las transmisiones de verdad. Un América Tecos, en la W debe haber sido. Y los narradores en aquella época hacían un tiempo en radio y un tiempo en tele, ¿no? Sí. El caso de Ángel. Y Fernando no. Fernando Ruengas también hacía. Pero ya no. En esa época ya no. Ya no, porque ya estaba Juan Dosal. Sí, Juan, exactamente. O sea, en el radio, Ángel un tiempo y Fernando un tiempo. Y en la tele, ya en ese momento era Ángel un tiempo y Juan un tiempo. Correcto. En otras épocas, obviamente, Fernando Ruegas narró mucho en televisión, ¿no? Sí. Pero bueno, total que ahí vamos Lalo y yo ahí abajo y para mí todo era novedad. Imagínate entrar al Estadio Azteca y luego bajar a la cancha del Azteca en las sillitas de la Portería Sur. ¡Qué bonito! Yo saboreé las mieles. Ya platicaremos de la Portería Sur. La Portería Sur, la Portería de los Y se puede decir como se le decía. No, sí. Claramente era la Portería de los pendejos. Exacto. Eran los que empezaban. Pero qué feo, ¿no? O sea, poner el nombre de pendejo al que empieza. No tiene que ser necesariamente un pendejo. Exactamente. Ahora, déjame decirte que hubo uno que otro que se quedó. Pero bueno, como tal. Se quedó en la Portería Sur. O se quedó con esa rúbrica. También, claro. Bueno. Y entonces, ahí estaba yo platicando con Lalo con el audífono, un audífono, el otro así para escucharnos, ahí estamos platicando en esas sillitas que ponían atrás de la portería, ¿se acuerdan, no? Claro. Atrás de la Portería Sur ponían unas sillitas ahí, ya hace años que las quitaron, y estábamos sentados, plática. Y de repente, como al minuto 40 del primer tiempo, me dice, oye, Ángel Fernández te está mandando. Le digo, puta, ¿dónde? A comprar un Vete por los riesgos, ¿no? Pero...
¿A dónde? No, te está mandando comentarios. Yo, estás loco, güey. No. Y ya lo habían preparado, ya tenían en la cabeza ponerme ahí el micrófono, así, ¡pum! Ajá. Y a ver qué tarades dice este güey, ¿no? Y tal cual, una estupidez. Sobre Alfredo Tena, me acuerdo. Ándale. Que era muy jovencito en ese entonces. Y algo comenté, y ya para el segundo tiempo, ya estaba yo listo, porque dije, me van a volver a hacerlo. El asunto de ponerme el micrófono, y ya estaba yo listo. Y entonces me lo volvieron a hacer, efectivamente, porque ya estaba yo preparado. Y ese fue mi inicio, y al sábado siguiente me dijo, el viernes siguiente, eso fue un sábado, y al viernes siguiente me dijo don Raúl, te vienes ya, pero vas a estar solo en media cancha. Ajá. En media cancha. En media cancha. Mira, muy bien. Ya ibas ascendiendo. Brinqué la portería sur. Exacto. Con una velocidad. No, después regresé a la portería sur. No, muchas veces. Muchas veces. Y además de las cosas curiosas que tenía don Raúl, es que cuando había un córner, el que narraba era el que estaba en la cancha. Exactamente. Entonces, pues de esa manera empezabas tú a tomar ritmo y a encontrarle pues la forma no nada más de comentar, sino también de narrar, ¿no? Sí. Y pues esos fueron los inicios muy padres, la verdad. Bueno, qué cosa, oye, ahora sí que por orden de aparición, entonces luego llegué yo. Sí, llegaste tú. Llegué en el 81 y fue de una manera pues muy, muy particular, porque la primera vez que yo salí al aire fue justamente un jueves en la noche, en el 81, en septiembre, cuando había jueves en la noche, ¿se acuerdan? Pero 1 o 2 en el año y nada más, de la NFL. Y entonces era un juego Búfalo-Filadelfia, era un buen partido, Búfalo y Filadelfia. Y entonces yo me fui a donde tenía todo su tinglado y demás, el ingeniero Olio. Otro personaje. Otro superpersonaje que además era en el edificio de Niños Héroes, Ajá. En el 5º piso, que se cayó con el temblor del 85, sí. Y que la antena de Canal 5 estaba encima de ese edificio, entonces la arrancó auténticamente la antena. Sí. Exactamente, fue terrible aquello, pero en ese 81 estaba, digamos, todo lo del radio, estaba en el primer piso que daba a Río de la Loza, bueno, en la planta baja, donde entraban los coches, ¿te acuerdas? Sí, y todo claro. eso. Y ahí transmitíamos. Exacto, ahí se transmitía, y entonces yo decidí ir a ver cómo hacían el juego. Ya tenía yo mi permiso que había que tramitar, ¿se acuerdan? Y que también hay que decir, tú vendías discos, Pepillo. No, bueno, no vendía discos, trabajaba más bien los compro. Y vaya que los compras. Bueno, pero estabas metido en el negocio de los discos. Sí. Ibas a ver a las estaciones de radio, todas las cosas para promover los materiales. Sí, era yo promotor radial de la UEA, de Warner, Electra y Atlantic, en eso yo trabajaba. Sí. Y pues ahí duré un tiempo, pero lo que yo quería era poder manejar una etiqueta, o sea, un sello, ya fuera Warner, Electra o Atlantic, para poder programar los discos, las canciones y todo eso era lo que yo quería. ¿Y les daban lana de la famosa payola o no? Bueno, yo no se las daba, ¿verdad? Pero ya eran arreglos que ya tenían en las estaciones, ¿no? Esperas, pero digamos eso de la payola no todos le ejercían, ¿eh? No todos, porque había unos que sí y otros que no. Entonces me tocó conocer pues a mucha gente, me sirvió para... Bueno, ¿y qué es la payola? Payola, pues pagas dinero para que toquen para que toquen un chayo. Exactamente, o sea, para que toquen tus canciones, pues. Y sí te daban, te pasaban por debajo de la... No, pues yo no. ¿Qué pasó? Al contrario, él es de los que daba. Yo lo que no, yo creo que... tú dabas dinero. No, yo no daba lana, mijo. Yo llevaba los discos y nada más. Yo lo que uno se entera tantos años después... O sea, los compraba. No, yo qué iba a quitarlos, hombre, ¿qué te pasa? Yo era un simple empleado promotor que llevaba las novedades y hasta ahí. No me encargaba de los demás arreglos, si es que los hacía, ¿no? Entonces, pero bueno, me sirvió para conocer el medio. Pero entonces, ¿cómo llegaste a Televisa? Digo, perdón que te estemos entrevistando. Sí, porque también es muy interesante la forma en la que fue una casualidad. Sí, pues fue una casualidad y cuestiones del destino, porque pues yo me dedicaba a eso, después tuve
tuve dificultades con el que era mi jefe en aquella época, y entonces yo ya no quise seguir porque no hacía lo que yo deseaba, ¿sí? Pero en una de esas ocasiones que yo trabajaba ahí, mi hermano, que es abogado, él trabajaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces él era abogado dictaminador de nacionalidades y naturalización, que era un puesto importante, y entonces pues iban con él a ver ese tipo de trámites y todo, que no era fácil obtener una carta de naturalización. No sé cómo es ahora, pero me acuerdo que en aquella época era muy complicado, y cuando ya se otorgaban y se entregaban esas cartas a las personas que ya las tenían, iba el presidente de la República a entregarlas y toda la cosa, con banda y toda, era todo un protocolo a todo dar, una ceremonia de primerísimo nivel. Ya no se hace eso, ¿no? No lo sé. En Estados Unidos sí se hace. Sí, claro. Pero en aquella época sí. El perro Bermúdez acaba de ser ciudadano estadounidense. Ah, Pues ¿sí? mira, entonces seguramente él pasó. Estuvo ahí, claro. Mira, Sí. ya con todo y green card, ¿o qué? No, es otra cosa. Es otra ¿Qué? cosa, no. Ya él No, ya es. él ya es ciudadano. Passport. Oye, pero ya ¿cuántos años lleva viviendo el perro? Ah, yo pensé que cuántos años tiene el perro. No. Casi, fíjate nada más, Pepe, cómo estoy leyendo entre líneas. Ya, ¿para qué chingados? No es cierto. Inmediatamente desvías el tema, le das un vuelco así, tiras Ya, ¿para nuestro qué? gol. Que se quede con su nacionalidad mexicana, ya para que... No, para el contrario. Pero bueno, entonces, bueno. Saludos al perrito. No, entonces ya a mi hermano mi hermano pues recibía pues a muchas personas, y una de ellas era el encargado del departamento jurídico de eventos especiales de Televisa, ¿sí? ¿Qué era? ¿Te acuerdas de su nombre? El licenciado Romero, exactamente. Nuestro licenciado Romero. Nuestro licenciado Romero. El licenciado Romero, sí. Entonces estaba arreglando un asunto de una persona, y entonces yo me acuerdo, excelente tipo, muy, muy padre. ¿El licenciado? El licenciado Romero. Por única ocasión. No. Ah, no es ese. No, qué pacho. Ese era el licenciado Cabrera. Estás confundiendo el gimnasio, la magnesia con la gimnasia. Es ¿no? que es el licenciado Cabrera. Creo que fin de año, una cosa de esas, ¿no? Bueno, los eventos, cuando había los mega eventos que ibas hacia los olímpicos o al mundial, Ajá. te daban un bono, digamos. Sí, Exacto. Y entonces si ibas a su oficina, te daba el bono, firmabas y bueno, te decía, por única ocasión y sin establecer precedente. Bueno, que queda muy claro. Ya. Con ese tipo Pero de... estamos hablando Ese bono no lo volverá usted a ver. 30, 40 años. Sí. Por No, pero única ocasión. Romero. Y entonces, un día platicaron, que fue un lunes que lo vio, y entonces después de que habían arreglado el asunto que tenían que tratar, le dijo, oiga, licenciado, no vio usted el juego ayer del fútbol americano, una cosa así. Sí, no sé qué, que los vaqueros, el que sea. Sí, lo vi, no sé cuánto, a mi hermano le gusta, pero digamos, no tanto de locura como a mí, ¿no? Sí, lo vi, no sé qué, lo vi con mi hermano, le platico. Y de esas pláticas que son, oiga, pero no me diga, pues, ¿cuántos hermanos tiene? No, pues nada más uno. Ah, pues qué bueno, y ¿qué se dedica o qué hace su hermano? No, pues él trabaja él trabaja en la promoción de discos y no sé cuánto, pero pues Recibe payola. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Imagínate. Y había payolas muy gruesas. Pero bueno, entonces le iba a decir mi hermano, pero si siempre le han gustado mucho los deportes y todo eso, lo vi con él. Y es más, en alguna ocasión llegó a decir que le hubiera gustado ser cronista de deportes. Y entonces ya le dijo el licenciado, no me diga, oiga. Ah, bueno, pues dígale que pues si le renace el gusanito, no sé cuánto, dígale que me vaya a ver. Digo, no le garantizo nada, pero por lo menos lo puedo presentar con las personas adecuadas, que le hagan una prueba. Ah, oiga, pues muchas gracias. Yo cuando vi a mi hermano, me lo platicó y por un oído me entró y por el otro me salió. No le di interés. Pero ya después que pasaron semanas, que tuve
un distanciamiento con el jefe que tenía en la web. Me salí de la web y dije, pues voy a ir a ver al licenciado a ver qué pasa. Y entonces ahí comenzó todo, ¿no? Y efectivamente me presentó a Memo González, etcétera. Pero estaba al frente de producción. De la producción de eventos, etcétera. Y pues ahí empecé a ir y ya sabes, ¿no? Háblame el martes, ven el jueves y así. Y se pasaban las semanas, hasta que me hicieron una prueba. Y con la prueba la prueba fue en los estudios KLM, los chiquitos que se cayeron, de los que platicabas. Y pues me pusieron jugadas de un lunes en la noche, me acuerdo. Nada más, no me habían dicho qué jugadas eran, sino que las jugadas y ya. Entonces ya me pusieron un lavalier y las teles aquellas, ¿se acuerdan? Que luego hasta con dificultad se veía. No, sí. Es lo que estamos platicando de eso, hasta con gancho. No, gancho no alcanzaba para antenas de conejo y entonces eran ganchos. Bueno, total. Y la prueba duró 10 minutos, no me quedé ahí una hora, nada. Entonces ya, rápido. Y Memo González me dijo, no, pues se ve que te gusta, que eso, que les da, no sé qué. Y pues sí, me interesaría que te quedaras. Pero ya sabes, hay que formarte en la fila. Y pues la fila estaba larga. Y digo, pues estaban Fernando Bonroso, estaba Víctor Cerrato. Estaba Roberto Queosellán. El doctor Morales, estabas tú. Y luego yo era el que seguía en la fila para allá, ¿no? Sí. Entonces, ¿Ya estaba Roberto Mirón? Roberto en el radio. Sí, Roberto en el radio, pero bueno, entonces saqué el permiso, que eran permisos por 3 meses y que se renovaban. Que era con el licenciado Romero, ¿no? El permiso tenía yo que sacarlo, o sea que me daban una carta. Sí, te daban la carta del licenciado y luego ya ibas. Y unas cartas de avalando que yo trabajaba. Tú me hiciste favor de darme una carta, me acuerdo. Gustavo Calderón Millán me dio otra, creo que Lalo Treyes también. Y total que saqué mi permiso y entonces yo ya estaba listo para poder trabajar si es que se podía. Y entonces en ese juego de jueves por la noche estabas tú con Roberto Mirón y con Gustavo Calderón Millán. Y cuando dieron las 8:30, te dijeron, bájate porque hay Valenzuelazo. Era cuando Valenzuela estaba toda la Fernando Manía. 81, imagínate. Y entonces ya te bajaste con Sony, con el Mago a hacer el partido. Y entonces se quedaron Roberto y Gustavo haciendo el juego y el medio tiempo y no sé qué. Y estaba yo ahí viendo y el Inge Borio me dijo, oiga, ¿cómo se siente? Pues bien, bien, bien. ¿Qué pasándola? No, ¿qué pasándola? ¿No? Y entonces dijo, ¿no le quiere entrar? Y yo dije, claro que le entro, ¿no? Pero digo, yo no iba a hacer el juego, yo no llevaba nada. Y dije, claro que le entro, ¿no? Y aquí me la llevo como sea. Y entonces ese fue mi inicio. Así comencé. Gustavo Calderón Millán fue quien me dio la bienvenida. Y Roberto. Y luego en la siguiente transmisión, ya en el mes de octubre, que hubo juego de americano, ya me programaron y estuve contigo y con el doctor Morales. ¿Y ya empezaron a programar? Y ya me empezaron a programar en juegos de radio que pasábamos en la XX. Sí, lo que pasa, la verdad, hay que reconocer que nosotros tuvimos, digamos, esa fortuna de que había un montón de eventos. Sí, pero y sobre todo en radio. En radio se pasaba el tenis cada semana. Cada semana. O sea, para que te dé una idea de cómo estaba la cosa. Memphis, claro. Y pasaban box, y pasaban... las corridas de toros. Las corridas de toros. No. Había muchísimos eventos. Y eso nos ayudó porque necesitaban a mucha gente. Bueno, el béisbol de la Liga Mexicana. Claro. Tigres y Diablos. Bueno, ¿cuántos pasaron por la Liga Mexicana? Sí, bueno. Entonces... Bueno, y ya nada más de esto, así comencé yo. Cuando me dieron la oportunidad, empezando el 82, de ir al soccer, fui a 2 partidos. Digo, con tal de hacer algo, dice, yo quiero estar, o yo hago lo que sea, ¿no? Y entonces me programaron para 2 partidos con don Raúl del Campo. El primero fue un Cruz Azul Guadalajara, me acuerdo, un sábado. No, hombre, yo estaba aquí, híjole. Ya me fui a la portería sur, obviamente, ¿verdad? Porque íbamos de traje y toda la cosa, de más hierbas. Ibas caminando alrededor y la gente te mentaba la madre. Sin saber quién era. Llegámonos, ¿no? Y se mentaban la madre y todo ya.
Y entonces... Le mentaban la madre del traje, ¿no? A mí también me rapaban. Pero bueno, entonces así fue mi comienzo. Me acuerdo que decía Lalo Treix, cuando veas algo importante, deja el micrófono y acércate, porque no había tantas restricciones como hay ahora para que te enteres de lo que sucede y demás. Y si empiezan a aventar cosas, te acuestas debajo de la banca aquella para que no te caiga algo. Me acuerdo que lo decía, inclusive también lo mencionaba el queridísimo Rudito Rivera, que le tocó hacer cancha también mucho tiempo. Y luego, y mi segundo, y se acabó, fue un viernes en la noche, que cuando el Necaxa jugaba los viernes en la noche, me acuerdo, en diciembre, con un frío del carajo, no había nadie, Eran las épocas en las que hablaban a las oficinas del Necaxa, oiga, ¿a qué hora juega el equipo? Y dice, ¿a qué hora puede ir? Exactamente. Era Necaxa Coyotes de Nesa, me acuerdo del partido, nunca se me va a olvidar. Y entonces ya para terminar este comentario del fútbol, terminó el juego, ganó Coyotes de Nesa. Y ahí te voy para hacerle la entrevista del final del juego a Marcelo Favaretto, al argentino, que había jugado en el América. Sí, claro, llegó al América. Y voy con Favaretto y no sé qué, y ahí preguntándole y que en la intercomunicación don Raúl del Campo, ¿por qué le preguntas esas pendejadas? Y yo así nuevo, puta, no sabía yo qué hacer, ya no sabía ni qué preguntarle si escuchaba Pavaret. Fueron unos minutos de terror, Pero bueno, ya fue la experiencia y total que luego ya después, con don Raúl del Campo, la verdad. Era duro. Pero en realidad nos quería bien. Nos quería muchísimo. Nos quería bien. Y además, la verdad, ya con el paso del tiempo fuimos su orgullo. ¿En serio? No, y aprendimos con él. Cuando estaba en las transmisiones, me acuerdo, en una ocasión, del Mundial de España, que estaban haciendo la transmisión, cómo de repente trataban los locutores de comerciales al sheriff. Me acuerdo, estaban en una transmisión de uno de los partidos del Mundial de España, que tú estabas allá, y entonces la oficina que teníamos estaba junto a donde trabajaban, y entonces ya estaban haciendo el juego y pendientes de los comerciales, y de repente le tocaba al sheriff, a don Alex Rodríguez Morán, y entonces ya llegó la pausa desde que ustedes que estaban hablando. Chasquido. Bárbaro. Y entonces se ve que no entraba. Y total, nada más se escuchaba. ¡Vivo, cabrón! Y nada más aquí. ¿Qué? Tremendo, pero bueno, era don Raúl del Campo Jr. Pero mi querido Henry, ¿qué onda? Pues ya se nos acabó el tiempo, muchas gracias. No, ¿qué pasó, hombre? ¿Cuándo apareciste en escena, condenado? 2 de agosto del 64, Pepillo. No, bueno, eso fue mi aparición en escena. Y a partir de ese momento, la vida de los Burak cambió. Pero radicalmente. Que nací en el hospital Díaz Infante de San Luis Potosí, que creo que ya no existe. Ajá. Pero ¿se acuerdan de aquel futbolista Nery Castillo que entrenaba en Europa? Muy claro. Pues nacimos en el mismo hospital. Y lo que pasa es que mi papá era agente de ventas y en Grupo Vitro y tenía la zona del Bajío. Su base era San Luis. Ajá. Pero a los 3 meses de nacido, pues entonces ya lo asignaron aquí a la Ciudad de México. O sea, realmente de San Luis nada más él. Pues no, de San Luis nada más sido como 4 o 5 veces. El acta de nacimiento. Exactamente, pero lo que pasa es que, o sea, yo tenía, justamente por mi papá y por el Vitro tenía un palco en el Estadio Azteca para llevar clientes. Uh-huh. Pero cuando pues no había clientes que llevar o el palco quedaba desocupado, pues íbamos. Y la verdad es que la emoción de ir al Estadio Azteca era bárbara, ¿no? Porque además... un acontecimiento. Claro, o sea, llegabas en el coche, ¿no? Y además, pues éramos una mole de concreto, ¿no? Gris. Pero cuando se abría la puerta del palco y ya que veías lo verde del pasto, el corrido de la tribuna, era muy especial, y la verdad es que el rugir de la tribuna, y obviamente yo nunca fui un techado de facultades deportivas.
Pero escuchar las voces de quienes narraban, ¿no? O sea, un Ángel Fernández que, bueno, pues para mí es el mejor narrador de fútbol que ha existido. Desde luego también Fernando Bonroso en el americano, Jorge Berber, Roberto Quesellán, Víctor Cerrato, Sonny, Mago, Enrique Kerlegan, luego llegaste tú, No, pues, Chente, Pancho Contreras. Claro, el tenis, por supuesto, que además hicieron época también, Toño Andere, Toño, o sea, realmente me enamoré de esas voces, y por algún motivo fue siempre mucho más Televisa que Canal 13. Ajá. Y yo conocí a Fernando Schwartz porque él iba en la misma escuela que una prima, Eva Burak. De hecho, iban en la misma generación. Y pues se hizo amigo de la familia y todo esto. Y llegó a ir Fernando a algunos eventos. Y me acuerdo que estaba jugando el Mundial de Argentina 78. Y Jorge Berger, titular de la sección de 24 horas con Jacobo Saludowski, pero él estaba en Argentina. Y Fernando lo estaba supliendo. Y entonces ahí Fernando, bueno, pues ya empezaba a figurar. Y me acuerdo que en la familia pues sabían que me gustaba esto, lo que sea. Y en una de esas reuniones me sentaron junto a él. Y yo me acuerdo que me temblaban las rodillas. Y ya le dije, oye, pues es que me gusta esto, no sé qué tanto, está bien, pues ¿cuántos años tienes? No, pues 14. Sí. Dice, pero bueno, está muy chavito, échame un telefonazo más adelante. Ya. Total que le eché un telefonazo cuando yo estaba en tercero de prepa. Y fue cuando empecé a ir a Televisa. 18, que fue en el Mundial de España 82. En donde, por cierto, te conocí porque se conocían, tú fuiste a la primera parte del Mundial de España. La primera. Fernando también, y hacían un resumen en las noches. Y ahí en los KLM fue donde te vi por primera vez. Y ya pues empecé a acompañar que Arturo Rivera, Nuria Basurto, Noel Cárdenas, los reporteros de esa época, Fernando ahí en la oficina de deportes, que pues era más o menos el sitio en el que nos encontramos acá. Chiquitito, con 3 escritorios, ¿no? Uno que era Fernando, otro que lo usaba Gerardo Peña, otro lo usaba Aide, nuestra secretaria. Exacto. Inolvidable. Y ya todo lo demás afuera en la como redacción. Que la redacción en realidad también se compartía con información general, ¿no? Exactamente. Que era un mezanín, ¿no? Igual del edificio que se cayó. Y bueno, ahí con Fernando pues aprendí a redactar, ¿no? Que llegaban los famosos cables, ¿no? De las agencias. A ensuciar las manos. Exacto, porque iban con papel carbón. Y el que estaba de guardia, pues era el que cortaba los cables y los clasificarlos, separaba. Exacto, y porque para hoy mismo, y que para 24 horas, y para no sé qué. Siempre se encajaba Juan Dosal de que le dejaban porque pues, obviamente tenía copias, y que la última copia, la que menos se veía, es la que le dejaban a hoy mismo. Sí, los días de las mañanas, ¿no? Exacto. Y bueno, pues ahí yo me daba unos cables Fernando, y entonces pues yo lo redactaba, y ya le daba la hojita, y entonces pues ya me la tachaba, ¿no? O sea, es así, ¿no? O sea, de alguna forma distinta. Y era una época padre porque evidentemente no tenía yo nada que hacer en Televisa. Y entonces me iba a los estudios. Y me iba al estudio A, que hacían mi secretaria, hacían la carabina de Ambrosio, hacían todas estas cosas. Los sábados, los domingos, pues era siempre el domingo. O si no, también pues había chance de ir a los estudios que estaban arriba y ver el Club del Hogar. Exacto, el Club del Hogar. Sí. O sea, era padrísimo, la verdad. Hasta que llegó la primera oportunidad que fue un programa que se llamaba Reporte Juvenil. No, creo que era Canal 8 todavía. Canal 8, sí, tienes razón. Antes de que lo movieran al 9, porque entró Canal 7 y entonces que iba a interferir la señal y no sé qué. Por eso el 8 lo pasaron al 9. Y entonces pues, necesitaban a un chavo joven, inexperto, medio tarado, entonces yo daba el perfil perfecto. Y ya me pasaron a ese programa. Canal 8 era totalmente cultural. Sí, claro. Sí. ¿No? Mucha relación con la UNAM. Y este programa era Reporte Juvenil, conducido por Octavio Fernández de Teresa, por Leticia Gurayer, y yo hacía la sección de Deporte Juvenil. Y íbamos a distintos lugares, no lo hacíamos en un estudio. La primera vez fue en el Castillo de Chapultepec.
Y por ahí está el video, me da esa vergüenza, porque, o sea, igual, inexperto, sí, como todo. idiota. Entonces, no sabía que, bueno, pues da la entradita y ya después lo lees. Ajá. Bueno, me lo aprendí todo de memoria. No manches. Y para no regarla, pues iba 1 por hora, ¿no? Entonces, fatal. Y bueno, ese fue el inicio ahí en Reporte Juvenil. Ujú. Y ya más adelante también, bueno, yo acompañaba a Fernando, que fuimos a la Bombonera y al Estadio Azteca y no sé. A los partidos de Kiva Schwartz. A los partidos que iba Fernando porque yo quería narrar fútbol en aquella época. Digo, seguía las otras cosas, pero bueno, pues el Claro. fútbol también me gustaba, igual por la gran influencia de Ángel. Grabé uno que otro partido ahí en el estadio, una grabadora. Pero pues la puerta se abrió por otro lado, ¿no? Ya por el lado del béisbol y el americano. Como decía Pepe, pues también formarte en la cola. Y por iniciativa de Noel Cárdenas, Ajá. fue que saqué mi licencia de locutor. O sea, igual con estos permisos de Y licenciado. luego pero- hacer, sí. y luego ir, porque ahorita ya cualquiera de la portería sur puede aparecer en los medios de Bueno, comunicación. en realidad ya no hay examen, ya no hay nada. No, por eso, o sea, ya no necesitas nada. Pero antes tenías que ir allá a las oficinas de la SEP, que están en Mazarik. Exactamente. Y presentabas tu examen, ya sea locutor A, que yo saqué locutor A porque con eso podías hacer anuncios, Ujú. o especialista en fútbol americano, en fútbol, lo que Sí, sea. claro. Y era un examen de cultura general, el primero de ellos. Sí. Y si no lo pasabas, no tenías acceso a los demás. Ujú. Y era un tronadero. Sí. Era Brutal. como el 80% que hacían el examen, el primer examen, lo reprobaban. Claro. Como el 80%. Sí. Increíble. Y luego los otros eran, me acuerdo, de pronunciación De palabras de extranjeras. palabras extranjeras, de La ley general Ley Federal de Radio. De radio. de radio y televisión, y luego te metías A la cabina. a la cabina, ¿no? prácticas de cabina. Prácticas, Sí. exactamente. Él fue, no más. Pero creo que todos lo pasamos a la primera. Yo no, ¿Ok? yo no, de hecho, Pepe y yo sí lo pasamos. no, yo troné 1 o 2 veces. No, Es me que- digas, ¿eh? Y yo terminé siendo comentarista de fútbol. O sea, ¿ibas a sacar locutora A? ¿O qué? Sí, era de locutor, normal, Ok, ¿no? ok. Como mi papá o como mi hermano. Ujú. Pero luego me dijeron, ¿sabes qué? Si lo haces de fútbol, te van a poner un porcentaje de preguntas de fútbol. Y dije, pues mejor. Pues sí. Sí, a mí me tocó inclusive también, aparte de todo lo que preguntaban, de fútbol americano, ¿sí? En aquella época para hacer el examen. Y resulta que, Entonces, ¿el tuyo no es de locutor? sí, bueno, sí, y luego y también con cuestión de fútbol americano, Entonces, es de fútbol americano. de fútbol americano. Sí. Pero, ¿qué Pero dice, no es qué locutor. dice tu título? Dice cronista, comentarista de fútbol americano. y no sé qué. exacto. Sí. Ujú. Es que supuestamente, Ajá. es una mamada. No, pero- La verdad. Pero supuestamente, si tú sacabas el A o B de locutor, podías sí grabar comerciales, pero no podías narrar fútbol. O americano, o béis, o lo que fuera. Para narrar americano, béis, o lo que fuera, necesitabas la que tiene Pepillo, o la que tengo yo. Pues Supuestamente. yo tengo la más chingona, pero que no sirve de nada. Exactamente. Ok. Exactamente. Pero fíjate lo que son las cosas. Pero fíjate, otra estupidez. Ujú. O sea, eres de fútbol Ujú. y entonces no podías narrar béisbol. No. No, pues qué estupidez. Ah, obviamente. Pero bueno, Bueno, ya con tener el mugroso papelito era importante ya. y era Sí, ya. suficiente, porque si ahí en Televisa sí te estaban friegue, ¿eh? No, si monitoreaban. Sí, y si no tenías ese permiso o esa licencia, no, multaban. porque si no, claro, multaban periódicos. Bueno, inclusive las palabras que se decían en aquella época, Sí. o sea, no fueras a decir güey, porque tú... Sí, claro. No. Claro. Y otra cosa, ¿se acuerdan ustedes? Aunque fuera tu super cuate, por orden del señor Azcárraga, que también así se iba el asunto, las entrevistas se hacían de usted. Sí, de hecho, Ochoa, Ortega, Jacobo, así entrevistaran a un niño, aunque fuera un niño, le hablaban de usted. Fíjate, Beto Murgueta me acaba de mandar un video de la ceremonia de clausura de Barcelona 92. Ujú. Reacciona todo esto de la gente afuera del estadio. Entrevistas hechas por mí. Ujú. Y entonces entrevisté una familia, una señora y 2 niños,
y salgo hablándole de usted a los niños. Sí, así era. Es que era, digamos, otra la situación, toda la temática que se manejaba. Y respecto a lo de los permisos y la licencia, al principio hacías el trámite de un permiso que duraba 3 meses. Uh-huh. Y entonces terminaban los 3 meses y decías, ya tienes una oportunidad de hacer el examen. No, yo quiero otro permiso de 3 meses. Uh-huh. Ah, perfecto, te dan el permiso, pero ya perdías la oportunidad. Uh-huh. Entonces, tenías ahora sí que 3 permisos. 3, y si no, ¿Sí? ya después ya no había oportunidad. Eran 3 permisos. Y nada más te quedaba una oportunidad del examen, y si no lo pasabas, Exacto. ibas para atrás, ¿no? Sí. Pero, híjole, todo aquello. Oye, y lo del béisbol, el béisbolito, que Televisa regresó al béisbol de Liga Mexicana en el 82. Bueno, sí, porque no fue mucho tiempo, pero... En el 81 se dejó de transmitir. Sí, se dejó de transmitir. Uh-huh. Y en 82 regresó, exactamente, y ahí fue en donde pues, prácticamente los 3 nos incorporamos, ¿no? Bueno, tú un poquito después. Yo en 85. Tú en 85, claro. Pero a mí me tocó hacer Tigres en ese 82. Fernando Remes de manager. Ajá. Y Tigres llegando a la final después de quién sabe cuántos años que no había llegado a una final. Llegaron contra Juárez, que traía Teodoro Higuera, y tómale que les meten 4 seguidos. No, pero fue interesante aquello del 82 porque fue el último año que narró el Mago Radio, y lo hizo con Tigres, que estaba con Nacho Hernández, ¿Estaba yo? Claro, y estaba también el Rápido Esquivel. Uh-huh. No, pero el Rápido hacía... Con Diablos. Con Diablos. Sí, el Rápido hacía Diablos, no me acuerdo, creo que lo hacía solo en ese entonces, porque yo después me pasé con él. Sí. En 83. Pero sí me acuerdo perfecto de haber estado con el Mago en el 82. No me acordaba que era su último, que había sido su último año. No sí me acordaba. Sí, pero sí me tocó transmitir con el Mago. Porque... ¿Y tú qué hiciste? Yo llegué para cubrir un dugout. Ajá. De Tigres. Ahora sí que un dugout estaba acéfalo porque el otro lo cubría Javier Figueroa. Sí. Entonces el ingeniero Bolio me dijo, órale, váyase para allá, y ya me fui. ¿Cómo te decía? Había un productor, Isaac Torres, el Shah. Lo que pasa es que también había una época en la que estabas tú, Javier Figueroa, y yo con Tigres. Ah, sí, claro. Y entonces uno narraba y 2 abajo. Sí. Y entonces narrábamos 3 sentadas. ¿En serio? Sí. Y luego así que íbamos subiendo y bajando, ¿no? Uh-huh. Y entonces si estaba Pepe allá abajo, entonces le decía, señor Seguerra, cuando haya una oportunidad, se me sube para arriba. Así. Ok. Así ese 82 que te fuiste a narrar el Mundial de España. El Mundial de España. Sí. Y con Diablos también lo hacía el Rápido con David Braverman. Estaban ahí. Tienes toda la razón. Estaba Braverman, tienes toda la razón. Sí. Y entonces luego y ya nos seguimos haciendo. Luego se incorporó el Henry en el 85. Y ya quedaron equipos establecidos, porque digamos que ya cuando llega Enrique, es Pepe y Enrique con Tigres, y el Rápido conmigo en Diablos. Pero por ahí del 80 y tanto se va, muere el Rápido. Se enferma el Rápido, lamentablemente muere, y entonces queda Roberto Sosa. Alias el Burrico. El Burrico. Pero además, tú nunca hiciste las cabinas. Nunca hice cabinas, y nada más hice 2 veces dugout. Fíjate. Nosotros hicimos muchas veces dugout, pero en las cabinas, para la gente que no sepa, nosotros hacíamos Tigres cuando estaba en el Parque de Seguro. Uh-huh. Y cuando el equipo viajaba fuera, nosotros íbamos a las instalaciones de la XCW ahí en el centro. En Ayuntamiento. En Ayuntamiento 52. Y recibíamos la señal de Campeche, Yucatán, de donde estuvieran los Tigres. Y nosotros hacíamos un previo, 10, 15 minutos. Sí. Y luego ya mandábamos con el narrador de allá. Y cuando finalizaban los cortes comerciales, que casi siempre allá eran más largos que los de acá, pues teníamos que rellenar ese pedacito para incorporar la transmisión. Es lo peor que he hecho en mi vida. Porque además no podían verlo,
No, pero No había transmisión de televisión, pues. No, espera, no existía internet. No, estamos hablando de los años 80. Sí, claro, o sea, ¿no? los domingos que había siempre doble partido y que llegaban las 10 de la noche, que entraba la hora nacional y que tenías que cortar a fuerza, era o retomar donde fuera a las 11 de la noche, Ajá. o retomar a las 11 donde habías cortado. Entonces era salir por ahí de las 12, no sé qué cosas de la noche. ¿Qué decía Pepe Cervatella? Sí. Qué pan tan amargo. Tocayo, qué pan tan amargo, decía un inolvidable tocayito Pepe Salvatore. Pepe Cervatella era de los locutores comerciales que estaban ahí en esa transmisión. Sí. Luego, o sea, eran tantas horas y de un tedio brutal que nos poníamos a jugar Timbiriche y no sé qué tanto. Leer el periódico. Presenciar peleas de los compañeros. Claro, o sea, luego el tedio provocaba que los ánimos Se caldearan. Y si una vez Había poca tolerancia, ¿no? Luis Doría y Raúl Salgado. Raúl Salgado, sí, Sí, Rolito. o sea, jugando Timbiriche, venga, se calentaron. se estaban ¿Cómo te puedes pelear jugando Timbiriche? No, No, manches. pues imagínate el tedio. No, Un cambio radical No, fue no. cuando nos sacaron de la W e hicimos las cabinas en Avenida Chapultepec y en y televisión. ya fue a mediados de los 90. ¿Me das tanto tiempo? Bueno, Perdón, de los 80, 86, que 87. ya teníamos televisión. Sí, es cierto. Sí. Fue lo máximo. Ahí ya empezaron a ver novelas. Ahí ya veíamos novelas. No, o sea, nos chutamos Cuna de Lobos. No, Color- hombre, estábamos colorina, ¿no? picadísimos. Sí. Vimos ¿Cómo se llamaba Colorina? Pues era Lucía Méndez. Pero la novela era Colorina. Colorina, La Colorina. también vimos Topacio, que Topacio. pasaba en el canal 5. Sí. Y entonces ya cuando venía el corte comercial y a reanudar el partido, no teníamos ni puta idea de qué onda porque estaba viendo la novela. Pues nos poníamos a ver, en esta entrada tú ponte atento, yo veo la novela. Bueno, Pues sí, sí. así le hacíamos y Raúl Martínez Villarreal, nuestro productor. El Billy Smart. El Billy Martin, que bueno, tenía un carácter muy especial, pero era muy buen tipo. Él ya decía, no, ya llegaron, les voy a poner la novela a los muchachos. Ahora, Sí, hay que decir que todo eso nos lo pagaban. sí, Sí, claro. sí. Mal, Bastante mal. pero nos lo pagaban. Si íbamos al estadio o si era un partido de cabina, por algún motivo se suspendía el juego antes de la quinta entrada, no nos pagaban. No nos pagaban. Por eso es que el Rápido Esquivel hizo famosa esa frase de cuando ya era el juego legal, ¡ya nos pagan! Exactamente. La alegría era pues, un poco incomprensible, pero era porque ya pagaban. No, pero Pero a lo que voy es, sí. digamos que en épocas más recientes, empezaron a paquetear a mucha gente. Sí. ¿no? Y entonces, hicieras 1 o 25 eventos, te pagaban lo mismo, ¿no? Pero acá en esta época, lo que hicieras te lo pagaban. Ah, sí, claro. Y lo que no hicieras, obviamente, si te ibas de vacaciones, pues no cobrabas Nada, un centavo. No. Sí. Inclusive en un principio que si había una doble cartelera del radio, nos pagaban un juego porque era por Ay, transmisión. no me acuerdo de eso. En un principio y luego ya ¿De cambió. verdad? Y ya luego ya cambió, sí. No, pues sí, son una jala. ¿no? Qué manera de... Ya después ya cambió, pero así llegó a ser. Wow. Pero bueno, entonces todo lo del béisbol, luego el fútbol americano que empezamos a hacer partidos que con Fernando von Rossum, etcétera, e hicimos juegos colegiales, Que eso fue, yo hice colegial antes de ser profesional. Ah, claro. Mi caso fue 83. Y en esa época, 83 y 84, hice transmisiones en radio de NFL. Y también me acuerdo un 1 de enero, los 4 partidos en radio, con Roberto Mirón y Roberto Sosa. Sí. Que hemos partido, creo que ya en el tercero, yo creo que estábamos jugando, nos sacaron un ataque de risa como de 5 minutos a los 3. Pero bueno. La tazoniza que también. Pero fíjate, ahorita que mencionas esto del fútbol americano colegial, o sea, no solamente en la tazoniza, los sábados había fútbol americano colegial. Claro. Todos los A sábados. las 5 de la tarde. Sí, todos los sábados. Y sí es importante recordarle a la gente, porque muchos no lo recuerdan, Ajá. en ese grupo, digamos, que se tuvo que extender, evidentemente, Claro. aparecieron personajes como Pablo Carrillo,
Pablo. como Enrique Garay, Que sí, Gerardo Lisiaga. que fueron Gerardo Lisiaga, por Gerardo supuesto. Valtierra, Gerardo Valtierra, Arturo Medina. Arturo Medina, exactamente. Sí. Sí, pero hicimos muchísimos partidos colegiales, No. Y bueno, ni qué decir de los tazones, era una cosa tremenda. Lo que pasa es que, a ver, cuando nosotros, digamos, ya nos juntamos para hacer béisbol de Grandes Ligas, fue 10 años después Ajá. de que empezamos a trabajar en la NFL. Sí, claro. Fueron 10 años. Sí, 10 años. 10 años, porque todavía, digamos, en los 80s y principios de los 90s, en el base, estaban el Mago y Sony en las transmisiones. No, claro, ahí que estaban contigo. Y en el americano, en la NFL. fueron, Sí. se fueron. Entonces hicimos partidos, temporadas completas con Fernando von Rossum, etcétera. En fin, y hacíamos los colegiales, llegamos a hacer la USFL. La USFL, cuando empezó, claro, que sí. trabajó con nosotros el doctor Morales haciendo la USFL. Bueno, el doctor Morales también americano. La USFL que la hacíamos los sábados en la noche y los lunes en la noche, inclusive también algún domingo. Y llega 1985 y es cuando decide Beto Keosellán y sobre todo Fernando von Rossum, que yo ya hasta aquí llegué, con permiso, ya son muchos viajes, son muchos años, ya no quiero seguir. Uh-huh. Y Beto Keosellán decidió también hacer lo mismo y fue cuando nosotros ya nos quedamos como los titulares del americano a partir del 85. Sí, aunque desde un año antes o 2 años antes, Beto dijo, yo ya Sí. En domingos ya no. Y entonces yo cubrí ese lugar los domingos. Dijo, domingos ya no. Sí, bueno, creo que se casó en esa época. Pues sí. Y entonces, Charros, y además, digo, obviamente no era su chamba principal porque él es abogado. Claro, sí. Un abrazo. Nada más iba los lunes en la Exacto, noche, iba los queridísimo lunes en la Beto noche. Keosellán. Que además, ¿se acuerdan de Roberto? Que, o sea, no nada más subía los pies al escritorio, sino que se quitaba los zapatos. En plena noche. Pero era muy divertido. Sí, no, Roberto, muy divertido. Oye, y el 1 de enero, cuando llevaban las tortas que hacían en su casa. Ajá. No, de una chula. Muy amigo de Jorge Berry, ¿no? Sí, Por eso es sí, que sí, llega sí. Roberto a Televisa. Sí. Pero como dices, cuando Fernando se va y también decide irse Roberto, pues quedó un enorme hueco Ujú, de las transmisiones de la NFL. claro. Y ahí es en donde nace, básicamente, ya hemos hecho transmisiones juntos, pero es donde nace básicamente lo de los 3 amigos. Sí, porque además el doctor Morales dejó de hacer fútbol americano también. Así Sí. es. Para dedicarse al boxeo y a la lucha. A la Boxeo, a la lucha, exactamente. Y entonces el concepto de los 3 amigos que arranca con nuestro primer Super Bowl. Ujú.